Hola, bienvenidos a todos al siguiente capítulo del curso de química básica que estamos dando durante este verano. En este capítulo trataremos de los espectros atómicos y del átomo de Bohr. Ahora nos vemos. Bien, si recordáis, en el último capítulo estuvimos viendo dos modelos atómicos, que fueron los modelos atómicos de Thomson y el modelo atómico de Rutherford. En ambos dos modelos, por primera vez pudimos ver que el átomo no era indivisible, sino que tenía determinadas partículas, en este caso cargadas, una positivamente, que era el protón, y otra negativamente, que era el electrón, a través de las cuales se fue formando un nuevo modelo atómico. Tras el modelo de Rutherford, en el cual, si recordáis, era el experimento de la lámina de oro, se constituyó la idea de que el átomo era esencialmente espacio vacío, en el cual en el centro estaba la carga positiva y a su alrededor giraban los electrones, ¿vale? A una determinada distancia. Pero este modelo tenía una serie de problemas, y es que chocaban con dos cosas que estaban ocurriendo en ese momento en la física. Una, muy común, era lo que determinaba la química, o sea, perdón, la física clásica de aquel momento, ¿vale? Es decir, la física newtoniana conocida, en la cual, según dice, un objeto que está girando continuamente a través de otro, estaría perdiendo energía, porque la energía sería de forma continua, es decir, sería una magnitud continua. ¿Qué significa eso? Significa que no está en paquetitos de energía, sino que estaría, o sea, que se perdería pues como si fuese pues poco a poco una estela, ¿vale? Digámoslo así. Entonces, a medida que iría girando, se iría perdiendo energía, se iría radiando parte de ella y estaría cada vez, al perder energía de giro rotacional, y al recordar que son dos cargas eléctricas de distinto signo, se irían atrayendo hasta chocar con el núcleo. Con lo cual, este modelo atómico tendría un problema para poder explicar este fenómeno. Y otro fenómeno que estaba teniendo lugar era lo que se denominaba el descubrimiento de los espectros atómicos. Vamos a empezar por esta parte antes de llegar al modelo atómico de Bohr. Para ello, vamos a empezar por entender este experimento que hizo, entre otros, Newton, de descomposición de la luz. Si cogemos un prisma de cualquier tipo de forma, generalmente es mejor el prisma triangular que vemos aquí, y le hacemos incidir un haz de luz blanca, igual que lo habréis visto vosotros al coger la luz solar, que aunque veamos la luz, como, o sea, el sol como amarillo, vamos a decirlo así, ¿vale? En verdad podemos decir que es una fuente de iluminación blanca. Lo podéis ver si cogéis un CD, por ejemplo, y lo hacéis incidir hacia las de luz. Veréis que sale ese arco iris. Incluso alguna vez, pues habéis jugado seguramente con algún reloj o alguna cosa que consiga enfocar la luz al techo, ¿vale? Y poder ver que se descompone a veces en los colores que denominamos del arco iris. Aquí viene representado esta, digamos, descomposición de la luz. Imaginar que en este instante está entrando un haz de luz a través del prisma y a medida que avanza en él, lo que está ocurriendo es que se están descomponiendo esa luz en otras luces que lo componen, ¿vale? Es decir, la luz blanca está compuesta por determinados tipos de colores de luz compuestos, ¿vale? Y esto se puede explicar por la teoría de la luz. En otro momento explicaremos, si queréis, con un experimento para que veáis que la suma de determinados colores da luz blanca, para que lo veáis, ¿vale? Al contrario de lo que hacemos con los colores que utilizamos en las tintas, ¿vale? Unos se llaman colores sustractivos y otros se le llaman, pues, colores
pigmento, ¿vale? Y los iremos viendo, ¿vale? Para que los entendamos en algún momento. Más adelante, si queréis, explicamos esto. Pero la realidad es que la luz blanca lo que hace es estar compuesta de varias luces de distintos colores, ¿vale? En este caso, nosotros podemos llegar a ver el arco iris en el cielo, por ejemplo, gracias a que una gota de agua sirve de prisma. A través de esas gotas de agua que están cayendo durante la lluvia, lo que hace la luz al incidir sobre ellas es descomponerse y darnos el arco iris que nosotros conocemos. En este caso, estas cantidades de colores que podemos ver aquí, que es lo que denominamos el espectro visible, es decir, aquel que nuestros ojos nos permiten ver. ¿Vale? Hay más allá de este espectro visible, es decir, hay más colores, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿vale? Que podemos ver. En principio vamos a hablar de colores y ahora os explicaré qué es cada color. En este caso podéis ver que se empieza a descomponer desde el rojo al naranja, al amarillo, pasando por el verde, al azul y hacia los colores más violetas, ¿no? Bien, este era el primer experimento en el cual podíamos ver que la luz se podía descomponer en determinados colores. Pero, ¿qué indicaba esta descomposición de colores, aparte de que la luz blanca se estaría compuesta de esta serie de colores? Bueno, pues vamos al siguiente punto, en el cual lo que vamos a ver ahora, un segundo, sería un experimento que se llevó a cabo poniendo una serie de termómetros al lado de cada una de estos rayos de luz. Si ponemos un termómetro al lado de donde está la luz violeta, ponemos otro al lado del azul, otro al lado del cian, otro al lado del verde, del amarillo cadmio, del naranja, del rojo, y pusiéramos, por ejemplo, un termómetro de referencia fuera de estos colores, pues podríamos comprobar pues, la temperatura de cada uno de esos colores. Es decir, si esos colores tenían una incidencia sobre la temperatura del ambiente. Y se vio claramente que a medida que pasábamos de la zona azul hacia la zona roja, la temperatura aumentaba, tal y como indican los termómetros ahí. Vale, pues durante una de estas experiencias se puso un termómetro justo al lado del rojo, ¿vale? Y había un termómetro en una habitación en la cual se dio cuenta que el termómetro que estaba al lado del rojo, donde no había, este que veríamos aquí a la derecha del todo, ¿vale? Donde no había supuestamente ningún color, aumentaba la temperatura y no coincidía con la temperatura de la habitación, es decir, un termómetro que estuviese fuera de esta zona marcaba una temperatura distinta a esta. Eso quería decir que durante esta experiencia había tenido lugar digamos, algún tipo de, digamos, de luz descompuesta de la parte blanca en esta zona que incrementaba aún más este valor de temperatura, pero que no éramos capaces de visualizar. Este experimento se repitió poniendo termómetros hacia la zona más allá del ultravioleta, bueno, perdón, más allá del violeta y más allá del rojo, intentando ver qué era lo que ocurría con esos termómetros. Y se vieron pues que por aquí se bajaba de esta temperatura y por aquí se subía de esta temperatura. A esas zonas se les conoce como infrarrojos, a las que están por encima de este rojo que vemos aquí, ¿vale? Y ultravioletas a las que están por debajo de ese violeta que tenemos ahí. Vale, entonces lo que por ahora podemos decir es que existían algún tipo de, eh, digamos, zonas descompuestas de la luz que tenían valores de temperatura continuados a estos que había aquí, con lo cual podríamos decir que había partes de la luz que no podíamos ver. Por eso a esto se le llamó visible y a la otra zona del espectro no visible. Vamos a ver esas otras zonas del espectro para conocer el espectro completo. Entonces, este sería el espectro completo de ondas que nosotros podemos localizar. Hay que decir que cada una de estos colores no es más que la representación de una onda, ¿vale? Luego explicaremos perfectamente qué es cada una de esas ondas. Pero vamos a ver lo que está ocurriendo. Bueno, voy a ir un poquito atrás y así lo explicamos. Un segundo. Vamos a la luz de nuevo. Vale.
Lo que está ocurriendo aquí, en este caso, cuando la luz viene con una suma de todas las ondas posibles, ¿vale? Que dan cada una de estas, lo que está ocurriendo al atravesar el cristal es que al ir atravesándolo se está descomponiendo cada una en longitudes de onda diferentes, es decir, en ondas de distinto tipo, ¿vale? Que ahora veremos lo que es una longitud de onda, hasta llegar al otro espacio del cristal y poder, en este caso, salir con un color diferente. Por debajo de este violeta habría otros tipos de ondas que no somos capaces de ver, por encima de este rojo habría otro tipo de ondas que no podemos ver. Entonces, volvamos a nuestro espectro continuo, este que tenemos aquí, y podemos ver, suponiendo que esta es la onda que está teniendo lugar, veis estas ondas que hay aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, entre el inicio de una onda, vamos a suponer esta parte de aquí, lo que se denomina la cima de la onda o la parte alta de la onda, ¿no? Y la parte alta de la siguiente onda, hay una distancia considerable. Sin embargo, entre este pico y este pico, ¿vale? Hay una distancia menor que la que hubiese aquí. Y entre este y este, menor, ¿vale? A esa distancia la denominamos longitud de onda, ¿vale? Que es la longitud medida en metros o en casos más pequeños se utilizan, por ejemplo, en el visible, nanómetros, que es por 10 a la menos 9, ¿vale? Veces un metro. O sea, es como dividir por 1000 millones, ¿vale? De metros. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es ver que cada vez son más pequeñitas esas ondas, a medida que vamos desde este lado del espectro hasta este de aquí. Ahora vamos a entender cómo afecta esto. Por ejemplo, a medida que empezamos en el espectro continuo, en la zona más izquierda de todas, es decir, donde vemos que la longitud de la onda, es decir, desde un máximo hasta un máximo, un pico, ¿vale? O un mínimo a un mínimo, que la distancia es la misma, ¿no? A medida que esa distancia es mayor, estamos en las ondas de radio, que son las ondas que nosotros llamamos hercianas, ¿vale? Son aquellas ondas que utilizamos para poder escuchar o mandar las señales de audio. Vale, más allí nos encontramos con los microondas. Los microondas son, pues, obviamente, las ondas, entre otras, que podemos encontrar en nuestra cocina cuando utilizamos el aparato denominado microondas, obviamente. Un poquito más allí tenemos los infrarrojos, ¿vale? Los infrarrojos ya tienen mucha, o sea, va disminuyendo cada vez esa distancia entre picos, ¿vale? Se va haciendo más y más pequeña. Vale. Una vez que entramos en la zona del visible, sigue reduciéndose esa distancia que denominamos longitud de onda, ¿vale? Y empezaríamos a entrar en la zona ultravioleta, ¿vale? Ultravioleta, que sería lo que conocemos como eso que ahora en verano se utiliza tanto. El ultravioleta, nosotros utilizamos factores de protección, ¿vale? Que lo que hacen es protegernos de determinadas radiaciones ultravioletas, es decir, de las longitudes de onda, ¿vale? Que están dentro de esta zona del espectro, ¿vale? Que como vemos tendrán aún menores longitudes de onda que el espectro de la zona visible, que es el que nos deja ver los colores, ¿vale? Más allí tendremos los rayos X. O sea, los rayos X están por debajo, vamos a decir, en distancia, ¿vale? Tendrán distancias todavía menores en longitudes de onda que los ultravioletas. Posteriormente están los rayos gamma. Y por último, tenemos, en este caso, los rayos cósmicos, ¿vale? Bien, esto es lo interesante, lo más interesante de todo, ¿vale? Habréis escuchado alguna vez que la radiación, tomar el sol puede ser cancerígeno. E incluso el hacerse muchas radiografías puede ser cancerígeno. Bien, esto es debido a que a medida que la longitud de onda empieza a ser muy pequeña, ¿vale? Cada vez más pequeña, es más energética en el sentido de que es capaz de, digamos, introducirse dentro de, bueno, de aportar mayor capacidad de interactuar con sustancias de menor tamaño. Por ejemplo, nuestros genes, ¿vale? Nuestro código genético. Así como una onda grande de radio, imaginemos que es una onda enorme, a la hora de atravesarnos a nosotros, no llega digamos, a ser el tamaño de la longitud de onda demasiado pequeño, luego veremos qué relación hay con la energía, ¿vale? Como para interactuar con nuestras células que tienen un tamaño pequeño, ¿vale? Sin embargo, a medida que se va encogiendo y encogiendo esa longitud de onda, puede llegar a entrar varias veces a través de nuestras células y producir que entre dentro de la zona nuclear con un tamaño suficiente como para interactuar con ellas. Y
veremos qué relación tiene luego con la energía y esto producir modificaciones dentro de nuestro genoma, de nuestra, digamos, ADN. ¿Vale? Por eso pueden ser cancerígenos. Pues esta misma situación es lo que ocurre y para lo que nos sirve en el estudio, en la química de los átomos. ¿Vale? En nuestro caso, la zona más influyente para estudiar era el infrarrojo, la zona del visible y el ultravioleta. ¿Vale? Bien, continuamos. Vamos a ver un segundo las partes de las ondas. Vale. Imaginemos cualquier onda, ¿vale? De este tipo, por ejemplo, en el cual se está moviendo a través de este eje hacia el lado de izquierda a derecha, en este caso, con una determinada velocidad, moviéndose hacia aquí. Denominamos longitud de onda a la distancia que hay, por ejemplo, entre dos partes iguales de la onda, es decir, entre este máximo y este máximo, o entre este mínimo y este mínimo. La distancia, si la onda es continua, debería de ser igual, incluso entre este nodo y este nodo, que es el mismo, ¿vale? Este no es diferente. Vale, se denomina nodo a la parte donde la onda cruza con el eje, ¿vale? En este caso, corta aquí. Luego tenemos otra cosa que se llama amplitud. La amplitud de la onda es la altura, ¿vale? De ese máximo o de este mínimo, ¿vale? En este caso. Bien, y por último tenemos lo que denominamos frecuencia, que a veces está relacionada, o habréis escuchado igual, el periodo de una onda. Es la inversa de la otra, ¿vale? Pero bien, la frecuencia es el tiempo que lleva, vamos a definirlo así más o menos, ¿vale? El tiempo que lleva bueno, vamos a decirlo más correctamente. Si, imaginaos que yo soy capaz de coger un cronómetro y medir un segundo exacto, ¿vale? Y soy capaz de ver estas ondas, ¿vale? Que están pasando. Bien, pues yo me fijo en una parte de esta onda, imaginemos esta parte de aquí, ¿vale? Este máximo, y yo pulso el cronómetro. Y durante un segundo, por ejemplo, estoy viendo la cantidad de máximos que están pasando, ¿vale? Paro ese cronómetro. Pues esa cantidad de máximos que pasan por segundo es lo que denominamos frecuencia. ¿Vale? Yo creo que esa es la forma más fácil de entenderlo. Es el tiempo necesario para que transcurra, por ejemplo, dos máximos. Se puede definir así, o dos mínimos. Dos partes iguales de la onda. O, definido de la otra manera, la cantidad de máximos que pasan por unidad de tiempo. ¿Vale? En este caso, de segundo. Bien, todo esto viene a lo que hemos explicado antes. El átomo de Bohr tenía un problema, pues perdón, antes de llegar al átomo de Bohr, en el átomo de Rutherford no era explicable lo que denominábamos espectros atómicos. ¿Qué son los espectros atómicos? Bien, pues vamos a ver algunos espectros atómicos, por ejemplo, este del hidrógeno. Esto es lo que descubrieron algunos científicos al hacer incidir, pues por ejemplo, esto se utiliza mucho también en cosmología para saber de qué compuestos están, bueno, qué componentes básicos o elementales tienen, por ejemplo, a las estrellas o algún tipo de galaxias a través de la luz que nos llega, ¿vale? Bien, pues lo que nosotros tenemos aquí, si os dais cuenta, son una zona toda coloreada como el arco iris, lo que denominaríamos el visible, el espectro visible que habíamos visto antes, y otra zona totalmente oscura. Y en ellas sois capaces de visualizar unas líneas, ¿vale? Aquí una, dos, tres y cuatro líneas que desaparecen, digamos que serían zonas negras dentro de la parte del espectro que estamos viendo arriba. Ese espectro que pone espectro de absorción, ¿vale? De absorción, con B. Y aquí abajo tendríamos todo en negro, excepto unas líneas de color, ¿vale? Que sería el espectro de emisión. Es decir, ahora vamos a explicar qué es cada una de estas cosas, ¿vale? El caso es que esto a los científicos les llevaba a pensar que algo estaba ocurriendo cuando la luz atravesaba una sustancia y al cabo de un rato, o bien por absorción, viendo lo que quedaba de la luz, o bien por emisión, aquello que emitía la sustancia que había recogido, nos daba esto, es decir, faltaba parte del espectro visible. ¿Cómo se podía explicar? Bueno, pues vamos a ver el montaje del espectro para entenderlo, ¿vale? Bien, por ejemplo, este que tenemos a continuación, ¿vale? Aquí podemos visualizar, en este caso,
el montaje instrumental que tendríamos para poder ver los diferentes tipos de espectros. Ya hemos dicho que el espectro continuo de la luz, y no vamos a fijarnos más que en la zona visible, ¿vale? La zona que podemos ver. Vamos a dejar los ultravioletas, los infrarrojos, los microondas, etcétera, etcétera. Solo la zona visible. Bien, imaginemos una fuente de luz. Acordaros que cuando atraviesa un prisma, como estamos viendo en esta imagen que va hacia abajo, ¿vale? A medida que atraviesa el prisma, el, el haz de luz se descompondrá por diferentes longitudes de onda, ¿vale? Recordar que hacia el violeta son cada vez más, en este caso, menores las longitudes de onda y hacia el rojo son mayores, ¿vale? Por eso el ultravioleta y el rayo X estarían en esta zona, al revés de lo que hemos visto antes, ¿vale? Y el infrarrojo y el microondas, etcétera, estarían hasta aquí. Bien, entonces, se descomponen hacia aquí, dando lugar las que tienen longitudes de onda más pequeñas y hacia aquí las que tienen longitudes de onda más grandes. Muy bien, en este caso no hay sustancia por medio, simplemente es la luz descompuesta. ¿Qué ocurre si yo pongo una sustancia en medio, en la dirección en la cual este haz de luz tiene que pasar antes de llegar a un prisma? ¿Vale? Pues imaginemos, el haz de luz llega hacia esta sustancia, interacciona con esa sustancia de alguna manera, porque al atravesar este prisma, después el resto de la luz que ha atravesado esa sustancia, surge este tipo de espectro que denominamos espectro de absorción. ¿Vale? ¿Por qué lo denominamos espectro de absorción? Porque vemos que del espectro continuo que deberíamos de obtener de la luz ha habido determinadas zonas, esas zonas que se ven en negro, que han sido absorbidas. Es decir, esas longitudes de onda, la sustancia las ha absorbido, las ha utilizado para algo, se las ha quedado para sí. ¿Vale? Esto es lo que se denomina espectro de absorción. Pero puede haber otro montaje, y es el siguiente. La luz incide sobre la muestra y la muestra al cabo del tiempo lo que hace es emitir aquellas longitudes de onda que previamente había absorbido. Entonces, si en vez de hacer en la línea continua a la fuente de luz, lo hacemos en otra perpendicular o que no esté de forma paralela a la fuente de luz, ¿vale? Lo que vamos a observar es que esta muestra con el elemento que sea terminado y que ha absorbido previamente estas longitudes de onda que serían en negro, en este caso en el espectro, aquí al llegar, como ya no hay luz, ¿vale? Esta fuente de luz no le da indirectamente, solamente aquella que emita esta sustancia, la veamos o no la veamos, ¿vale? Al incidir sobre un prisma, me va a dar lugar a un fondo negro, obviamente, porque no hay luz, y veríamos las zonas en color que aquí arriba habían sido sustraídas y que en este caso, ¿vale? Tenía esta sustancia absorbida hasta que las ha vuelto a emitir. ¿Por qué las emite? Pues las emite porque las ha absorbido para hacer algo, que ya veremos qué es lo que es ese algo, ¿vale? En este caso es para modificar la posición de determinados electrones dentro del, por ejemplo, ¿vale? Dentro de la sustancia, y una vez que esos electrones están en una posición, tienden a volver a su posición inicial, con lo cual vuelven a bajar hacia abajo y emiten, ¿vale? Esas longitudes de onda que habían absorbido. Y son estas que hay aquí, ¿vale? Vamos a explicarlo de una forma un poco más gráfica, para que entendáis esto. Imaginaros que yo soy un pintor, ¿vale? Soy un pintor y yo soy la luz como pintor. La luz es la fuente de luz que sale de aquí y llevo todas los posibles colores dentro de mi estuche blanco, ¿vale? Yo voy con mi estuche blanco, que es la luz, ¿vale? Voy hacia aquí y quiero pintar en la pared que hay enfrente de mí. Esta pared que estaría aquí, ¿vale? Y la muestra, en este caso, va a ser un guardia que me va a decir, enséñeme usted qué colores tiene ahí, ¿vale? Pues yo le digo, oiga, tengo estos colores que hay aquí. Tengo todos los colores, en este caso, del espectro visible, ¿no? Desde los violetas hasta los rojos, ¿vale? Pues imaginemos que esa persona, esa muestra, en este caso el vigilante, me dice,
le dejo pasar a pintar a usted allí, pero a mí me tiene que pagar a cambio determinados colores. Por ejemplo, me va a dar usted este colorcito rosa que tiene aquí, que me gusta mucho porque yo lo necesito, lo voy a usar. Me va a dar usted este colorcito verde que tiene aquí, ¿vale? Y me va a dar usted este colorcito amarillo, que es muy bonito, y lo quiero también, ¿vale? Entonces, yo ya no tengo el espectro completo, no tengo el conjunto de colores completo, porque estos tres colores me los ha quitado el vigilante. En este caso, quien me los ha cogido ha sido la muestra, la sustancia que está ahí dentro, ¿vale? Se las ha quedado para él, porque las necesita o las está utilizando para alguna razón. Entonces, a la hora de seguir yo mi dirección, en este caso, hacia aquí, ¿vale? Hacia el muro de enfrente, cuando pinte e intente pintar el conjunto de colores completo, me daré cuenta que tengo que dejar una, dos y tres zonas vacías, que son las zonas negras que vemos aquí, ¿vale? Esto es lo que denominamos espectro de absorción, es decir, el que llevaría el pintor una vez que el vigilante, es decir, la muestra, me ha quitado estos colores. ¿Ahora qué ocurre? Pues que igual nuestro amigo el vigilante, pues tiene estos colores y una vez que nos hemos marchado, a que nosotros que la luz nos hemos ido, ¿vale? Y ya hemos hecho nuestro espectro de absorción, pues decide irse a la pared de enfrente, ¿vale? Y hacer en aquel lugar donde supuestamente tenía que estar estos tres colores, pintar con estos tres colores en esa posición. En este caso, tendríamos este espectro de aquí abajo, que sería el espectro de emisión, que es el que tendría el que haría el vigilante, es decir, el que haría nuestra muestra, nuestro elemento, con sus longitudes de onda, con sus colores correspondientes. ¿Vale? Bien, esto es lo que ocurre realmente, pero esto no se sabía explicar. ¿Por qué salían estas líneas? ¿Por qué estaba pasando esto? Bueno, pues vamos a ir un paso más allá. Hubo un científico denominado Planck, Max Planck, ¿vale? Que empezó a estudiar estas interacciones energéticas y se le considera el padre de la química cuántica, ¿vale? La química cuántica es una química que tiene que ver con el mundo microscópico, en el cual, como iremos viendo sucesivamente más adelante, este sería los inicios de la química cuántica, explican que el comportamiento de las partículas diminutas no es igual que la física clásica que estamos acostumbrados a ver en el mundo grande, macroscópico en el que vivimos, ¿no? Es decir, que aquello súper diminuto, porque no lo conseguimos llegar a ver de esa forma no se consigue, se comportaría de forma diferente. Y para él, en determinados cálculos, se dio cuenta de que la energía no era continua, sino que la energía vendría en paquetitos de energía, determinados por esta fórmula que vemos aquí. La energía vendría dada por una constante denominada H, que es la constante de Planck, ¿vale? Que tiene un valor determinado, que si queréis lo buscáis, ¿vale? Que es en energía en julios, ¿vale? Y en este caso, bueno, al final va a ser energía, ¿vale? Tendréis aquí unos julios por segundo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y aquí, ¿vale? Tendríamos un valor de esta V que se ve aquí, es lo que denominamos la frecuencia, es decir, el número de líneas que pasan por unidad de tiempo, ¿vale? O lo podemos ver con esta otra fórmula, que es la misma constante de Planck por la velocidad que lleva esa luz en el vacío, esas ondas en el vacío, partido de su longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre el máximo y el máximo, ¿vale? Y ese sería el valor de energía permitido, ¿vale? Esos serían los valores, el paquetito de energía mínimo. A esos paquetitos de energía mínimos, Planck los denominó fotones, ¿vale? Bueno, en verdad no, se les denominó posteriormente fotones, ¿vale? Bien, entonces, igual que dividimos ya la materia en átomos y no decíamos que era una cosa continua, sino que estaría formada por diminutas partes denominadas átomos, a medida que nos fuésemos introduciendo hacia ella, aunque a nosotros nos parezca que nuestro cuerpo es continuo, al ir metiéndonos veríamos que no era continuo. Es más, Rutherford se dio cuenta de que había mucho espacio vacío, ¿vale? Pues la energía pasaría lo mismo. En nuestro mundo macroscópico podríamos pensar que la energía
como son tan pequeñitas las cosas que se pierden, tan pequeñas, ¿vale? Parece que se pierde de forma continua. Y sin embargo, verdaderamente lo que está ocurriendo es que va en paquetitos que dependen del tipo de onda que nosotros tengamos, ¿vale? Va a depender de esa frecuencia que hay aquí o de esta longitud de onda que tenemos así. En aquellas zonas donde la longitud de onda sea más pequeña, es decir, esto sea más pequeño, lo que va a ocurrir es que la energía será menor. Y en aquellas longitudes de onda más grandes, lo que ocurrirá es que al hacerse esta longitud de onda más grande, todo esto será más pequeño, la energía será menor, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre cuando vamos hacia hacia el ultravioleta, lo que está pasando, ¿vale? Ultravioleta, rayos X, etcétera, es que esta longitud de onda, si os acordáis, se hacía más pequeñita, ¿vale? Si se hace más pequeñita, lo que está pasando es que esto de aquí se está haciendo más grande porque lo divido por algo más pequeño, ¿vale? Entonces, si el total se hace grande, significa que va a ser más energético, ¿vale? Si al contrario vamos hacia el otro lado y vemos que la longitud de onda es mayor, ¿vale? Es decir, la distancia entre un máximo y un máximo es mayor, lo que estaremos teniendo en cuenta es que este cociente que hay aquí, al dividirse por algo más grande, será más pequeño y esa energía será menor, ¿vale? Bien, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la importancia que dio Planck a ese sentido. La energía no era una cosa continua, sino que era una magnitud discreta y que estaba, discreta significa que no es continua, sino que va en números, ¿vale? No sigue digamos, un, no es continuo, ¿vale? No sigue un continuo en el espacio, sino que va en determinados numeritos. Por ejemplo, imaginaros, el 1, el 2, el 3, el 4 son los números que conocemos como números enteros. Sin embargo, entre el 1 y el 2, bien sabemos que existen infinitos números. 1 con 1, 1 con 1, 1, 1, 1, 1, 1 con 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etcétera, todo lo que queramos. Pero si nosotros queremos solamente medir unidades entre el 1, el 2, el 3, el 4, obviamente las estamos haciendo discretas, ¿vale? El conjunto de números, que sería un número continuo, infinito, lo hacemos en variables discretas, ¿vale? Porque nos interesa. Bien, pues aquí en este caso la energía se dio cuenta que a medida que nos introducíamos en el mundo microscópico era una variable discreta. Eso explicaría entonces el por qué cuando un electrón gira según el modelo atómico de Rutherford, recordar, ¿no? No perdería energía de forma continua, ¿vale? Sino que perdería energía, perdería energía en paquetes, ¿vale? En paquetitos de energía, ¿vale? Esos paquetitos de energía. ¿Y qué tenían que ver esos paquetitos de energía con estos espectros? Pues también tenían una relación. Y es la siguiente, ¿vale? Hubo otro científico, ¿vale? Bueno, otros científicos, entre ellos Balmer y otra serie de científicos que se pusieron a estudiar estas líneas que salían en los espectros de emisión y absorción, ¿vale? Y intentó calcular qué ocurría entre esos espectros y llegaron a estas fórmulas, ¿vale? Esta es la fórmula de Rydberg, pero hay más fórmulas. Primero vino Balmer con su fórmula, ¿vale? Y otro tipo de líneas, y ahora explicaremos qué tiene que ver esto, ¿vale? Al fin y al cabo es calcular esas longitudes de onda en las que aparecían estas líneas. Esta R es una constante y estos números n y n2 tienen que ver con las órbitas en las cuales están esos electrones, ¿vale? Y lo que ocurría es que si esto era una constante, los unos son una constante, solamente iba a depender de estos dos números, es decir, de si estaba en una órbita o estaba en otra, ¿vale? N2 sería una órbita superior, N1 sería una órbita más pequeña, es decir, si un electrón pasaba de una órbita a otra, lo que iba a pasar es que iba a cambiar esta longitud de onda. Y esa longitud de onda no es más que esta longitud de onda que vamos a poner aquí, es decir, esta energía. Y eso es lo que ocurre en el átomo de Bohr. Es decir, el modelo atómico de Bohr dice lo siguiente. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo veáis aquí, ¿vale? Bien.
El modelo atómico de Bohr intenta dar solución al modelo atómico de Rutherford, explicando esos espectros atómicos a través de la ecuación de Planck, ¿vale? A través de esos espectros atómicos que hemos visto y de la introducción de la primera mecánica cuántica. Y entonces, esto es lo que ocurría. A medida que un electrón iba desde una órbita con un nivel llamado, por ejemplo, N1, al otro llamado N2, N3, ¿vale? Con un determinado valor que les dieron números enteros, que es lo que denominamos el número cuántico principal, ¿vale? Que toma valores desde el 1, 2, 3, etcétera. Lo que va ocurriendo es que esta energía, ¿vale? Que se pierde entre el salto entre una y otra órbita, era un paquetito de energía que correspondía con una determinada frecuencia o una determinada longitud de onda. Si aquí os acordáis, multiplicamos por c y partimos de la longitud de onda. Y sería cada una de estas líneas que aparecen aquí. Es decir, este sería la emisión, ¿vale? Es decir, esta línea en el espectro de emisión, por ejemplo. ¿Vale? Esta otra línea en el espectro de emisión, pues podría ser el salto desde esta órbita a esta órbita. Esta otra línea en el espectro de emisión podría ser el salto desde esta tercera a esta primera, ¿vale? Y esta, por ejemplo, podría ser desde una cuarta que no vemos hasta la primera, ¿vale? Es decir, cada una de estas líneas lo que representaba era el salto de una órbita a otra. Es decir, el átomo no permitiría que fuese perdiendo al electrón de forma que fuese radiando energía de forma constante. Solamente podría perder energía en el caso de pasar de una órbita a otra en un determinado paquete de energía. Necesario ese paquete. Y lo mismo al viceversa. Para subir de un nivel inferior a uno superior, necesita absorber esa energía. ¿Vale? Es decir, ese es este otro espectro de aquí. La luz lleva todas las longitudes de onda con todas sus energías correspondientes y por eso cuando va con la muestra llega nuestro policía, nuestro vigilante y nos dice que yo quiero saltar este electrón de aquí de la órbita 1 a la órbita 2. Dame el color este. Que yo quiero pasar este otro de la órbita 2 a la 3. Que yo quiero pasar este de la 1 a la 3. Y se va quedando con estos colores, ¿vale? Es decir, con esas longitudes de onda. Esto es nuestro espectro de absorción, así se explicaba. Y nuestro espectro de emisión es posteriormente cuando se relajan ya esas energías que ha tomado la sustancia, en este caso ese átomo de ese elemento determinado, pues lo que hace al relajarse es soltar de nuevo la energía que había cogido, es decir, volver a su estado que se denomina fundamental. Se denomina al estado en el cual ha absorbido estas longitudes, estado excitado, ¿vale? Pero él tiende luego a volver a su posición inicial, a su estado fundamental, con lo cual terminará emitiendo, ¿vale? Estas longitudes de onda que cogió y dando lugar a estos espectros que vemos abajo de color negro, ¿vale? Que son nuestros espectros de emisión. Esto viene, como hemos dicho, de una forma muy importante a tener consideración en el mundo de la astronomía, ¿vale? Por ejemplo, no somos capaces de ir a analizar de qué está hecha una estrella, pero somos capaces de recibir su luz, ¿vale? O de medir su luz dirigiendo un aparato determinado hacia ella y de tal manera que podemos recibir sus espectros de este tipo, ¿vale? Sus espectros de absorción, no, porque no la vamos a medir, pero podemos recibir sus espectros de emisión, ¿vale? La luz que nos está emitiendo. Así podremos saber de qué componentes están. ¿Por qué? Porque cada compuesto químico que hay en nuestra tabla periódica tiene un espectro diferente. Es decir, estas líneas que aparecen aquí, este patrón de líneas, es como nuestra huella dactilar, ¿vale? En los humanos, pues lo mismo para un elemento. Es decir, es como su carné de presentación, su identidad propia. No tienen las mismas líneas ninguno de los elementos, ¿vale? Existe para cada elemento químico un patrón de líneas en el espectro, ¿vale? Con lo cual, podemos decir claramente que nos sirven para identificar diferentes tipos de sustancias químicas. Entonces, Bohr,
para finalizar, propuso el siguiente modelo atómico. Propuso un modelo similar al de Rutherford, en el cual la carga positiva estaría en el centro, ¿vale? Los protones estarían en el centro, alrededor de él girarían en órbitas circulares los electrones, en determinada cantidad con una determinada cantidad de energía, con un determinado radio, ¿vale? Que pudo calcular un determinado radio, un determinado valor de energía, todas estas estarían separadas un radio determinado y dentro de él girarían con una determinada energía que no podría variarla, o sea, no podría ni perderla ni ganarla, si no es suministrando esos paquetes de energía necesarios que dijo Quant para poder saltar de una órbita a otra, es decir, de un escalón, de una escalera a la siguiente, ¿vale? Si nos quedamos en medio, nos tropezamos. Entonces, como el electrón no va a poder tropezarse, necesita dar el salto necesario, suministrando con esa energía necesaria para pasar de una órbita a la otra. Y eso explicaría ya, por fin, por qué los electrones pueden girar y no colapsar contra el núcleo, porque entonces ya la energía no es continua, sino discreta. Nos estamos introduciendo en el mundo de la química cuántica, un mundo sorprendente, extraño y a veces que a la mayoría de los científicos nos deja ojipláticos con algunas de las cosas que ocurren, pero que hoy en día es súper importante porque hay una gran cantidad de cosas en nuestro día a día que están dependiendo del mundo cuántico y que dependerán todavía más del mundo cuántico, como hoy en día conocemos los procesadores cuánticos o los superordenadores que vendrán dados por la cuántica y muchas otras cosas. De hecho, la química cuántica habla también de los posibles viajes en el tiempo, de los universos paralelos, la teoría de cuerdas hablaría de todo ello, etcétera, etcétera. Es un mundo fascinante, pero a la vez muy complicado de entender. En el próximo capítulo veremos un poquito más de esta teoría cuántica para finalizar con la última parte de los modelos atómicos, para que veamos que el modelo atómico no es como nosotros pensamos, como esto que tengo aquí atrás dibujado, ¿vale? No es un núcleo con sus zonas dando vueltas en órbitas, ¿vale? Vamos a ver, a pesar de que nos falta una partícula todavía, ¿no? Nos falta el neutrón, ¿vale? Sabemos que dentro, en el núcleo, aparte de los protones, tenemos otras partículas que se descubrieron en 1932 denominadas neutrones, ¿vale? Por Chadwick. Pero bueno, lo veremos en el próximo episodio y veremos también un comportamiento de las partículas diminutas bastante curioso, con un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, que nos va a dejar ojipláticos, o espero que así os deje, y que así nos dé una idea de lo que verdaderamente es para nosotros hoy en día un átomo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis cualquier duda, pues me comentáis. Nos vemos en el próximo para finalizar por fin el tema de los modelos atómicos y en el posteriores vídeos empezar con nuestra queridísima tabla periódica y su lenguaje químico. Hasta luego.